Dios te bendiga, buenos días. Vamos a seguir analizando el libro de Juan. En este caso, ya en el capítulo 5, vamos a ver a partir del versículo 19. Estoy usando la versión de la Reina Valera. Dice la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre. ¿Verdad? Entonces aquí vemos cómo que se prenden los hábitos, las costumbres, las tradiciones, observando, ¿no? Entonces aquí Cristo dice que lo que uno hace pues transmite a los hijos. Entonces él dice que él vio a Dios, ¿verdad? Como que era lo que hacía, que de él escuchó y de él aprendió. ¿Verdad? Pues no se aplica a Cristo, ¿verdad? Se aplica prácticamente a cualquier padre de familia que lo que él hace su hijo aprende, ¿verdad? Entonces si el hijo ve que el padre es responsable, que es trabajador, que es respetuoso, se va a aprender, eso va a hacer. Aquí dice claramente, dice siendo lo que debe hacer el padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Entonces si quieres saber de dónde aprendieron las costumbres, las personas pues de sus padres, las tradiciones de sus padres. Es porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que hace. Aquí habla específicamente de él, pero como le dije, se puede aplicar a cualquier otra persona, a cualquier otro padre de familia. Pero aquí habla específicamente de él, es una lección de vida de la que podemos aprender que lo que uno hace se refleja en la descendencia. Dice, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y en mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, recordemos que antes, en ese punto todavía no había llegado el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso de que cosas mayores que esta verás, también hay otro versículo que dice, cosas mayores que esta verás, ¿por qué? Porque una vez que el Espíritu Santo se hubiera derramado sobre los apóstoles, sobre los creyentes, entonces iban a empezar ya tal cual los ministerios, los dones espirituales, iba a ser mayor la gloria, ¿verdad? Entonces, por eso dije, mayores obras que esta le mostrará, ¿verdad? Cuando venga el Consolador. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dice porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces aquí vemos como, de hecho, se supone que Cristo recibió de Dios todas las cosas. De hecho, suena en el Apocalipsis, si no me recuerdo, que Dios le pega a Cristo, le pasa de alguna manera toda la autoridad y poder, ¿verdad? Y luego Cristo mismo le devolverá ese poder a Dios, al Padre, ¿verdad? Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es casi, ¿a qué se refiere de forma espiritual? ¿Verdad? Recordemos que cuando una persona está fuera de la potestad o cuando no es creyente, se dice que está muerto espiritualmente. Sería interesante analizar con más detalle por qué se dice que está muerto espiritualmente. Si, por ejemplo, una persona que no es creyente es por encima, por fuera, se ve igual que uno que es creyente, respira, camina, tiene un trabajo igual, ¿verdad? Pues entonces, la diferencia sería entonces no tan solo el conocimiento de la Biblia, eh, sino también el pecado. Yo creo que aquí el pecado tiene que sí, porque el pecado es muerte, porque apaga el pecado es muerte. Entonces, aquí Cristo dice que cualquier persona que practique pecado está muerta espiritualmente. Entonces, y los creyentes que ya dejaron o ya dejamos el pecado, estamos vivos por el hecho de haber dejado el pecado. Entonces aquí
a los que quiere la vida, aquellos que dejan el pecado reciben vida, ¿verdad? Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí es que recordamos que los judíos eh, sí sabían que había un Cristo. Los judíos, o sea, en la religión judía se conoce al Padre y se conoce al Espíritu Santo. Hay dos, pero no conocen al Hijo. En el, en el judaísmo no se habla de Cristo, ¿verdad? Que esperan un Mesías, ¿verdad? Pero ellos no creen que hay que alabarlo, honrarlo, ¿verdad? Es lo que tienen los judíos, que honran directamente a Dios, al Padre, ¿verdad? Entonces, eh, aquí Cristo recibió potestad para ser adorado, porque Él es Hijo de Dios, ¿verdad? Pero también es Dios mismo, en otra persona. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ahí dice claramente que Cristo merece también la alabanza, la adoración, ¿verdad? Como Hijo que es. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le dio. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces una parte importante de la restauración de personas es creer en Cristo. Dice el que cree al que me envió, de vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, de cierto digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos verán la voz del Hijo de Dios y los que lo vieran vivirán. Entonces, de hecho, solo se cumplió cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, en Israel específicamente. ¿Verdad? Porque él predicaba y solamente ahí se cumple esta palabra. Eh, la segunda vez que venga Cristo, pues ya no va a ser como pastor, ¿verdad? Ya no va a buscar a nadie. Viene por Israel solamente, pero ya no va a haber, así como vino la primera vez, ya no será así, va a venir como juez. De hecho, cuando venga Cristo va a partir un monte, no algo así. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es interesante porque, por ejemplo, nosotros estamos vivos. Sabemos que estamos vivos porque respiramos, nos movemos, interactuamos, pensamos. Pero ¿a qué se refiere a eso? Porque que el Padre tiene vida en sí mismo. Porque yo puedo decir que tengo vida en mí mismo. Yo creo que, yo creo que se refiere a la inmortalidad, porque Dios es inmortal, no puede morir. ¿Verdad? Nosotros sabemos como seres vivos que somos que tenemos que morir físicamente, ¿verdad? Que este cuerpo tal vez pronto va a desintegrarse, va a descomponerse. Pero Dios no, tal vez a eso se refiere que Dios ni vive en sí mismo, que es inmortal, que su cuerpo es va a permanecer. ¿Verdad? A eso se refiere. Jesús también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí esto se cumple en la crucifixión. Cuando Cristo, de hecho, al final, especialmente el libro de Mateo, que es muy extenso, se dice que cuando Cristo exhaló el Espíritu, que hubo un terremoto, todo eso, y que los muertos salieron de los sepulcros.
recordemos que una de las cosas que Cristo hizo cuando estuvo muerto 3 días, o sea, cuando muere aquí en la tierra y en la cruz y todo eso, se va 3 días al infierno y saca al pueblo de Israel que estaba ahí, no en el infierno, o sea, no, Israel no estaba atormentado en el infierno. Lo que pasa es que antes el infierno estaba dividido en dos partes. Estaba el lugar de tormento y el seno de Abraham. ¿Verdad? El infierno no había paraíso. De hecho, cualquier persona que muriera, si fuera malo o bueno, se iba al infierno. Pero unos iban al seno de Abraham, que era las personas que eran merecedoras del perdón, generalmente judíos, y el infierno de tormento, que allí iban todos los pecadores malos. Entonces, cuando Cristo muere, va 3 días abajo al infierno a sacar al pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso dice, y vendrá ahora con todos los que están en los sepulcros, los que están muertos, oirán su voz. Entonces, Cristo baja al infierno cuando muere en la cruz y saca al pueblo de Israel, que son merecedores del perdón, ¿verdad? Yo no, bueno, la Biblia no dice eh, que solamente Israel puede ser salvo, dice, de los judíos viene salvación, ¿verdad? Pero yo creo que además de los judíos, muchas otras personas han sido merecedoras del perdón, ¿verdad? Dice, porque Dios ama su creación. Y recordemos que en la antigüedad, antes de Cristo, Salomón predicaba, Salomón era pastor, ¿verdad? Hay leyendas, mitos de que Salomón viajó por muchas partes del mundo de aquel entonces, ¿verdad? No sabemos qué tercero sea, pero definitivamente, probablemente, no nada más judíos se salvaban. A lo mejor uno que otra persona que, a pesar de no tener Biblia, ¿verdad? Como nosotros, a lo mejor fue salvo por su comportamiento, porque dice la palabra que su conciencia, la conciencia te va a juzgar. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es una de las cosas que eh, me ponen a pensar. Luego, hay gente que dice que fue al cielo y que fue al infierno, ¿verdad? Que en el cielo están las personas que ya fallecieron, que algunos los conocen, ¿verdad? Y que en el infierno están las personas malas, que son atormentados, aquellos que murieron en pecado. Pero aquí porque dice resucitarán para el cielo o para condenación. Me parece muy extraño. De hecho, en una ocasión me puse a meditar sobre eso. ¿Qué pasa cuando una persona muere? La palabra dice que duerme. De hecho, recuerden que cuando Lázaro murió, que dijo Cristo, vamos a despertarlo. Pero entonces, yo creo que deberíamos de investigar un poquito más a detalle, más a fondo, qué significa eso o qué pasa, qué dice la Biblia, qué pasa cuando una persona muere. Porque ahorita que me acuerdo, la Biblia dice que cuando una persona muere, que duerme con sus padres, ¿verdad? Y de hecho eso viene mucho en el Antiguo Testamento, que dice, y el rey David murió y fue unido a sus padres, y que el rey Salomón murió y fue unido a sus padres, y así. Entonces, como les digo, la Biblia dice que cuando uno muere, duerme, ¿verdad? Pero también recordamos que está la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? Que Lázaro fue al cielo y que lo recibió Abraham, y el rico estaba atormentado en llamas. Entonces, deberíamos de investigar un poquito más eh, a detalle sobre qué es lo que pasa. Yo llegué a una conclusión, puede que sea cierta como puede que no, que solamente los judíos son los que o van al cielo o van al infierno. Una vez que muere un judío, o bien se va al cielo o bien se va al infierno. Pero los que no son judíos, los que no conocen de la palabra, los que no conocen de Biblia, duermen hasta ser juzgados, hasta salir a resurrección de vida o de condenación. ¿Verdad? De hecho, en el Apocalipsis se dice eso, que los muertos se resucitarán para ser juzgados. Bueno, entonces lo que yo entiendo y tendremos que analizar, ¿verdad? También te dejo a tu criterio que analices. Hasta donde yo entiendo, Israel, por tener conocimiento de Dios, el pueblo judío, pues, por tener conocimiento de Dios,
una vez que mueren o se van al cielo o se van al infierno, los demás que no tienen conocimiento de Dios, que no saben de Biblia, que nunca les hablaron de Cristo, duermen. Pero no se van al infierno, sino que duermen hasta ser juzgados en el Apocalipsis. Incluso hay un pasaje que dice que el mar devolverá a sus muertos, algo así. Entonces, hasta ahí no entiendo, como le dije, es así la cosa. Bueno, entonces, aquí acaba parte del capítulo 5, el pasaje de la autoridad del Hijo. Bueno, eso será todo por este momento. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.